Buen día, mi nombre es Juliana Fernández y mi grupo está conformado por Juliana Andrea Arce, Carolina Correa, Daniela Portilla y Daniela Sabogal. El título del proyecto es Análisis de la prevalencia y caracterización de los riesgos psicosociales, intralaborales y extralaborales que predisponen al desarrollo del síndrome de Burnout entre los colaboradores del Colegio Grupo 4 de la ciudad de Cali, Colombia. El síndrome de Burnout es un síndrome psicológico de agotamiento emocional, despersonalización y reducido logro personal que puede ocurrir entre individuos que trabajan entre sí dentro de una organización. Entre las consecuencias individuales que afectan el desempeño de los trabajadores expuestos, destacan efectos negativos en su rendimiento y estado de ánimo. Principalmente esto se debe a bajos niveles de satisfacción y el mantener una tensión constante dentro del trabajo. Cabe resaltar que entre los colaboradores existen factores de riesgo psicosociales extralaborales, los cuales son de difícil alcance para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo que requieren un proceso de análisis y caracterización que faciliten las acciones correctivas y los procesos de mejora continua, con el fin de identificar a tiempo la incidencia de casos de síndrome de Burnout y así poder prevenirlos. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son los riesgos psicosociales intralaborales, extralaborales y de estrés que predisponen al desarrollo del síndrome de Burnout en los colaboradores del Colegio Grupo 4? La mayoría de los estudios en contextos educativos se han ocupado de analizar el estado de la salud mental de los maestros en el sistema educativo hispanoamericano. Indican una alta prevalencia del síndrome de Burnout y malestar docente en América Latina. Varios estudios arrojan cifras alarmantes frente al impacto de este padecimiento, no solo en términos de morbilidad, ausentismo, productividad y pronóstico, sino además en las afectaciones que genera sino en las afectaciones secundarias a la calidad de la oferta educativa de los países tercermundistas. Los factores que están directamente relacionados con la aparición del síndrome de Burnout están agrupados en tres grandes grupos. Primero, variables organizacionales y propias del trabajo. Segundo, sociodemográficas. Y terceras, de personalidad. A diferencia de otras sociedades a nivel mundial, en Colombia encontramos unas condiciones específicas que se comportan como estresores, variables como los modelos de contratación desventajosa, la remuneración inadecuada, el desempeño laboral en zonas de conflicto armado y demás. Son condiciones amenazantes que afectan específicamente a la población educativa colombiana y convierten a los educadores en una población vulnerable. Gracias a un adecuado conocimiento de los peligros a los que se encuentra expuesta una población, sumada a una priorización de riesgos, estos son elementos indispensables para establecer medidas preventivas diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación, apropiadas según sea el caso. Se considera que la identificación y caracterización de los riesgos psicosociales de los colaboradores del Colegio Grupo 4 a través de la aplicación del instrumento de la batería para evaluar el riesgo psicosocial se podrá medir, clasificar y priorizar la prevalencia del síndrome, lo que puede contribuir a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno del mismo. Objetivo general: identificar la prevalencia de factores de riesgo psicosocial que predisponen a la aparición del síndrome de Burnout en el personal del Colegio Grupo 4. Objetivos específicos: identificar los factores de riesgo psicosociales intralaborales, extralaborales y de estrés existentes en la comunidad educativa del Colegio Grupo 4. Segundo, priorizar los factores de riesgo psicosocial prevalentes en la población analizada. Y por último, tercero, establecer un perfil de riesgo psicosocial específico para los colaboradores del Grupo 4. Esta institución es de carácter educativa, la cual es privada y cuenta con una única sede. Esta sede se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, y cuenta con un área total de 43.000 metros cuadrados, de las cuales 18.000 metros son reserva natural. Con esto doy paso a mi compañera con el siguiente tema de antecedentes. Muchas gracias. Como nos ilustra un poco nuestra compañera, el síndrome de Burnout es un síndrome tridimensional que afecta a las personas que trabajan con otras personas y básicamente describe todo el sufrimiento psíquico y el malestar emocional que puede generarse en torno al trabajo, especialmente en el ámbito asistencial, pero no exclusivamente. En este síndrome se ven afectadas varias áreas de la personalidad. Básicamente se manifiesta por un agotamiento emocional en el cual la persona se siente sobrecargada por los problemas ajenos, un estado de despersonalización donde van generando
tanta frustración que finalmente terminan generando un estado defensivo de despersonalización en el cual tratan a las personas, a los compañeros con cinismo o con desprecio, pero es un mecanismo de defensa adaptativo. Y finalmente la tercera dimensión, que es un bajo logro, una sensación de insatisfacción profesional y de poca posibilidad de ascender o de generar satisfacción al interior de la organización. Estas tres dimensiones terminan por definir el síndrome, que fue acuñado en 1961 tras la publicación del libro de Graham Greene, un caso acabado en el cual un arquitecto se sentía tan frustrado y tan atormentado espiritualmente por su trabajo que se va a vivir a la selva africana. Es en ese momento en que la literatura especializada comienza a adoptar el término burnout o quemarse en el trabajo para referirse a los problemas relacionados con trabajar con otros y con otras. En 1974, el psiquiatra Freudenberg describe el síndrome con las características clínicas propias que conocemos en la actualidad, y en 1976 Christina Maslas y Susanna Jackson definen el cuestionario MBI, en el cual se definen los criterios diagnósticos que nos ayudan a llegar claramente y de manera oportuna al diagnóstico de síndrome de burnout. En nuestro país, el síndrome está clasificado dentro de la tabla de enfermedades relacionadas con el trabajo del decreto 1477 del 2014, y pues avalamos su uso y su diagnóstico a partir del diagnóstico oportuno con los instrumentos que nos aporta el Ministerio de la Protección Social, que están descritos en la resolución 2404 del 2019, en el cual se adoptan pues como todos los instrumentos que nos sirven para el monitoreo, el diagnóstico y la identificación de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Nos apoyamos en esas resoluciones para desarrollar una metodología que nos permita que el Colegio Grupo 4, un colegio en el interior de la ciudad de Cali, logre identificar a tiempo los niveles de sobrecarga de trabajo, la baja utilización de las habilidades de sus trabajadores, la presión laboral y los conflictos y la ambigüedad de las funciones que le puedan generar este tipo de trastornos a su personal adscrito. A continuación se explicará la metodología utilizada para la identificación de los riesgos psicosociales. Esto se hace a través de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, la cual se debe aplicar siguiendo la siguiente secuencia. En primer lugar, se realiza una citación a cada una de las personas evaluadas. En segundo lugar, se realiza una firma del consentimiento informado en donde cada persona acepta voluntariamente responder al cuestionario. Después se realiza una explicación y la aplicación del instrumento, es decir, se explica cada uno de los cuestionarios de la batería. Después de esto, cuando se hayan ya contestado todos los cuestionarios, se realiza la tabulación de la información de acuerdo a las tablas baremos, con lo cual se califica este instrumento. Después de esto, se procede a hacer el análisis de la información teniendo en cuenta los puntajes obtenidos. Y por último, se realiza las recomendaciones para la intervención, es decir, para cada uno de los riesgos, el intralaboral, el extralaboral y el de estrés. La población evaluada fue de 124 participantes, en donde están incluidos el personal administrativo, directivo, docentes y recursos físicos, es decir, servicios generales y mantenimiento. La hipótesis de esta investigación es la identificación y caracterización de los riesgos psicosociales, intralaborales y extralaborales de los colaboradores del Colegio Grupo 4, a través de la aplicación de la batería psicosocial para medir, clasificar y priorizar riesgos, lo que puede contribuir a la prevención y al diagnóstico oportuno del síndrome de burnout. Esta investigación es de tipo cuantitativo. El instrumento que se utilizó es la batería de riesgo psicosocial, en donde está la información sociodemográfica, los factores intralaborales, extralaborales y estrés, tal como se mencionó anteriormente. A continuación, mi compañera Daniela va a explicar los análisis de los resultados.
Siguiendo con la cuarta parte que corresponde al análisis de los resultados, nos encontramos con la caracterización sociodemográfica de las 124 personas evaluadas. En este caso se encontraron que el 64% de la población es femenino en una edad promedio entre 20 y 62 años, en su mayoría casados y más del 50% son profesionales y o están adelantando estudios en posgrado como especializaciones, maestrías o doctorados. El 45% de la población es personal docente, le sigue el personal administrativo, directivo, servicios generales y por último el jardín infantil, Cairuna. En los factores intralaborales nos encontramos en los resultados generales que más de la mitad se encuentra en un riesgo bajo o despreciable y en este caso pues se deben tomar medidas preventivas. Y el riesgo alto y muy alto solamente se encuentra en los directivos con el 43% y los docentes con el 26.8%. En los factores extralaborales, en sus resultados generales, nos encontramos que el 57.2% se encuentra en riesgo bajo o sin riesgo y un poco más de la cuarta parte del riesgo alto o muy alto en docentes, el jardín infantil y recursos físicos. Las características que originan este riesgo pueden ser las características de vivienda y su entorno, el desplazamiento entre trabajo y su vivienda, el tiempo fuera, la situación económica del grupo familiar y el factor protector que evidenciamos son las relaciones familiares. En los factores de riesgo psicosocial total que incluyen el intralaboral y extralaboral nos encontramos con que se encuentran en un riesgo bajo y despreciable en un 60% y alto y muy alto en el 26.6%. En el factor de riesgo asociado al estrés nos encontramos que el 46.7% se encuentra en un riesgo bajo o despreciable, en donde casi la mitad de los evaluados tiene un estrés en un estado latente. En el riesgo alto y muy alto en docentes, directivos y personal de recursos físicos se encontró este nivel. En nuestra confirmación de la hipótesis nos encontramos que aunque no se evidencian alteraciones significativas, los resultados aportan a la prevención del síndrome de Burnout con la integración en el programa de vigilancia epidemiológico y se puede decir que los riesgos altos y muy altos se puede ver a la situación también de pandemia que se está viviendo actualmente que interfieren en su quehacer normal en el sector educativo. Último en este capítulo, de manera concluyente, los resultados arrojados por la batería de riesgo psicosocial ayudan en la prevención del síndrome de agotamiento. Se deben de realizar acciones preventivas sobre este riesgo en la población estudiada, así como en el control sobre el trabajo, siendo este el riesgo más alto. Incluir también los riesgos extralaborales de estrés, las demandas del trabajo, liderazgo, las relaciones sociales laborales y las recompensas. Dentro de las recomendaciones, en los factores intralaborales se debe realizar formación en liderazgo, la revisión de la evaluación de desempeño, la revisión de perfiles de cargo, la capacitación en formación y entrenamiento, así como la participación en los procesos de cambio y de mejora, la fomentación del trabajo en equipo, la revisión de días de descanso y turnos de trabajo, así como las evaluaciones en los puestos de trabajo, una revisión y actualización de la matriz de peligros y la revisión de cargas de trabajo que generen riesgos en docentes y directivos. En los factores extralaborales se debe de fortalecer el plan de bienestar de la empresa, así como la orientación en higiene financiera. En cuanto al estrés, se debe realizar talleres en estrategias de afrontamiento y de capacitación y manejo de emociones. Finalmente, se ha diseñado un plan de trabajo con 17 actividades para el año 2021, con una frecuencia mensual, semestral, trimestral y anual a cargo de la gestión humana, los jefes inmediatos y la seguridad y salud del trabajo. Dentro de estas actividades se tiene el desarrollo de competencias de liderazgo, el taller de trabajo en equipo, la evaluación de desempeño, la revisión de gestión del cambio, el diagnóstico de las necesidades de formación, así como la revisión de las cargas de trabajo, el programa de bienestar laboral y calidad de vida, talleres de finanzas personales y familiares, entre otros. Muchas gracias.